Actividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos. Hay historias que no siempre nos atrevemos a contar. En Confidencias, las voces anónimas se descubren y se encuentran en Confidencias, donde el micrófono es tuyo y tu voz liberada encontrará por fin la respuesta. En Confidencias. Bienvenidos, queridos radioescuchas. Estás escuchando el programa de Confidencias por 107.9. El tema de hoy es estrategias de prevención de las violencias para el bienestar del infante. Pues yo creo que la paz mundial comienza en casa y es sumamente importante visualizar esta problemática, estas situaciones que lamentablemente a hoy día siguen ocurriendo. Pues quédate con nosotros porque el día de hoy tenemos un súper invitado de lujo y también nos acompañan Yasmín González Flores, la doctora Soledad Castellanos y su servidora Abril Estrada. Más adelante la doctora Soledad nos estará hablando un poquito más de la semblanza de nuestro invitado especial del día de hoy. Muy buenas tardes. Queremos agradecer de antemano el tiempo que nos vas a dedicar, estimado doctor. Y antes de iniciar con la presentación formal del tema, queremos dar una semblanza y una bienvenida. Estoy hablando del licenciado en Psicología, maestro en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara. Además trae una amplia y vasta experiencia porque estuvo un largo tiempo como encargado de la unidad de atención a violencias intrafamiliares aquí en Ocotlán. Y no quiero ampliar más, tomar tiempo para estas presentaciones porque es de alta relevancia el tema que vamos a tratar. Estoy hablando del maestro Hugo Mauricio Olveda González, además académico de aquí del Centro Universitario de la Ciénega. Muy bienvenido, amigo. No, al contrario, gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por venir. Y antes también de abrir el tema, que nos va a hacer el gran favor la doctora Yasmín González, queremos exponer un testimonio muy crudo. Pensamos si lo exponíamos o no, porque está fuerte. Es un testimonio de un niño de 10 años que con sus propias palabras describe lo que está viviendo actualmente. ¿Por qué no la pensamos exponerlo? No, pues es confidencial, es confidencia. Él es nuestro confidente el día de hoy, pero dijimos sí, lo vamos a exponer porque necesitamos visibilizar. El silencio es la fuerza que está dándole soporte a que siga ocurriendo, porque con el silencio que guardamos o que guardan las víctimas, en este caso se fortalecen los victimarios
Por lo tanto, hoy decidimos exponerlo y le vamos a dar lectura textual, literal, como la recibimos por parte de La Voz de Abril. Bien, pues dice: tengo 10 años y tengo un problema en mis pies que no me permiten caminar bien. Me han hecho varias operaciones, pero aún tengo dificultad. A causa de que mis padres se drogaban antes y durante el embarazo, tengo otros 3 hermanos y una hermanita, pero cuando éramos chiquitos, antes de que naciera mi hermanita y mi otro hermano, mi mamá un día nos metió en una bolsa negra, nos amarró y nos tiró en un lote baldío. Pero nos vieron moviéndonos y nos sacaron. Después vivimos con mi abuelita y ella se fue, pero se murió una tía y sus hijos también vivían con nosotros y con mis abuelos, y nos peleábamos mucho. Mi abuelita nos gritaba y nos pegaba, y mi papá también nos regañaba y nos golpeaba. Y después nos fuimos a vivir con mi mamá y su novio, pero yo ya me quiero regresar, aunque mi abuelita no quiere porque mi papá trabaja en algo riesgoso y somos muchos y mi mamá tampoco nos deja regresarnos. Pues esta ha sido la confidencia del día de hoy. Creo que tiene más trasfondo de lo que nos logra compartir con estas palabras, pero pues a ver, vamos a darle. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación, maestro Hugo. Qué gusto compartir con usted ahora micrófonos en un programa de radio. Y bueno, qué fuerte confidencia. Creo que una confidencia que impacta una realidad social que vivimos, cotidiana, que impacta muchas aristas en los hogares familiares, pero también que impacta en la dimensión social en la que vivimos. Y precisamente hablando de esta necesidad urgente por algo que comentábamos antes de entrar a un programa de radio, que era la necesidad urgente de la educación de paz, ¿no? Entonces, pues me gustaría arrancar un poquito con esta pregunta, maestra, hacia usted, que además sé que tiene una amplia trayectoria en temas institucionales y que no es nueva esta realidad social que a usted desde hace muchos años le toca de pronto atender. ¿Cuál sería como este límite donde ya no podemos normalizar casos como el que acabamos de escuchar? La violencia jamás se debe normalizar, pero donde creo que es necesaria una atención institucional urgente. Bueno, gracias por la invitación y sin duda un testimonio bastante fuerte, ¿verdad? Una confidencia bastante fuerte. Dentro de todo este trabajo institucional, desafortunadamente, pues me tocó intervenir en casos muy similares, ¿no? En casos de atención. Saludos a Alma, Dalia, que fueron parte del equipo en su momento también en Guavi, y no me dejarán mentir si lo están escuchando el programa, que esto era una constante. Y esto que mencionas, ya es súper importante, porque hay usos y costumbres, creencias que se han ido transmitiendo de generación en generación. Y una de esas es el uso de la violencia como una forma correctiva, ¿sí? Como una forma de corregir, como una forma de educar. Y creo que algo muy complicado de cambiar en la cultura de las violencias, son las creencias acerca de cómo se debe de educar, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando, por supuesto, de una situación sumamente extrema, ¿sí? Donde hay una violencia física, donde hay abandono, por supuesto, ¿no? Y donde estos factores de riesgo a nivel social, pues también persisten, porque la ayuda institucional que de repente esté ahí es limitada, pues, ¿no? Entonces, sí, esta franja, insisto, donde existen estas creencias acerca de la educación, me parece que tiene un impacto directo en la forma en cómo las personas ejercen estos tipos de violencia, ¿sí? Y hay una confusión muy grande ahí. Por supuesto, y creo que toca un tema relevante o destapa uno de los fondos que son los sistemas de crianza, ¿no? Los sistemas de crianza en los que estamos inmersos actualmente en México, y me gustaría saber usted qué piensa respecto a este sistema de crianza, la modificación que se tiene que hacer como parte de las estrategias para la protección de los niños. Yo creo que muchas de las formas de crianza se basan mucho en esta pues masculinidad hegemónica, ¿no? Donde hubo violencia o violencias y no solo hablo desde una perspectiva de género, en el caso de los hombres, ¿no? También obviamente hacia las mujeres que vivieron muchas de estas violencias dentro de las familias, y entonces estos conceptos, el desarrollo, por supuesto, de estas acciones, ¿no?, violentas, pues se fueron transmitiendo, insisto, de generación en generación,
al grado que vemos este tipo de situaciones, ¿no? Ahora está en contraparte, creo que dentro de la psicología y por supuesto de otras disciplinas, se ha buscado más educar a través de las creencias, de una creencia más positiva, ¿no? Malentendida. Así es, y saludable, ¿no? Claro. Pero de repente chocamos contra todo un sistema de creencias. Esa es la parte. Entonces, yo siempre les comento que hay una parte ideal, que tiene obviamente que ver con un fundamento científico y donde hemos abonado desde varias disciplinas, pero está la parte real, donde nos encontramos con estas confidencias, estos testimonios, que insisto, es desde una parte extrema, pero si lo vemos a un nivel micro, ¿sí? O sea, no tan grande, vamos a ver que hay violencias invisibles, por supuesto, ¿no? Aquellas que no se perciben. Justo ahorita que veníamos aquí a cabina, yo algo de lo que reflexiono mucho es cómo se exponen, por ejemplo, a las infancias, a los niños y adolescentes, con el uso de las motocicletas. Por citar un ejemplo aquí en Ocotlán, ¿no? O sea, cómo están expuestos constantemente a una situación de riesgo. Podemos ver que hay un deficiente, por supuesto, transporte público, ¿no? O no abastece realmente a la sociedad. Pero, pues yo creo que hay un grado de conciencia, o debería haber un grado de conciencia en las personas, cuando sabemos diferenciar entre aquello que puede ser positivo o negativo, aquello que puede causar un daño de manera consciente o inconsciente, y creo que ahí es donde estamos atorados, ¿no? Entonces, esta parte de la crianza, pues busca ahora, desde un punto de vista más positivo, darle vuelta a esta masculinidad hegemónica para tratar de no educar con violencia, sino más con empatía, con amor, con escucha activa. Claro, y qué punto tan importante, porque precisamente, digo, cuando hablamos para los radioescuchas de masculinidad hegemónica, nos referimos a estos estilos culturales y de creencias donde se les dice cómo debe ser un hombre, ¿no? El machismo, y entonces, ¿verdad? claro, hay estas pautas precisamente autoritarias, de sobreexigencia. Entonces, quizá aquí una pregunta respecto a las masculinidades que, como bien lo menciona, se han ido como transitando ahora hacia autoritarismos invisibles, ¿no? O hacia extremos de negligencia parental, porque entonces quizá ya son menos los autoritarismos en torno a crianzas rígidas, pero ahora hay negligencias, y entonces ahora decía, cuando yo hacía el comentario de que la crianza positiva mal entendida es precisamente que entendemos que la crianza positiva o crianza respetuosa es hacer lo que el niño decide, y no, es tener ese respeto por el niño y la integridad del niño en ese cuidado, pero obviamente establecerle un límite con respeto. Entonces, ¿qué piensa usted precisamente del cómo? Porque yo sé que usted tiene una amplia experiencia en masculinidades, ¿no? Entonces, y en el trabajo precisamente con masculinidades. ¿Qué sugerencias daría usted desde el cómo ir hacia esa raíz sociocultural que es tan fuerte, ¿no? Cómo generar esos pues convencimientos a esas distorsiones cognitivas tan arraigadas que hay culturalmente, que seguimos alimentando todos los días. Totalmente. Entonces, quizá aquí la pregunta para quienes nos escuchan es, ¿qué sugiere usted como especialista? Creo que tiene que ser, la política está en todo, ¿eh? O sea, la política es parte de la vida del ser humano, y creo que desde ahí se tienen que crear, por supuesto, estas alternativas para que sea un cambio generacional, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscamos? Pues que aquella persona busque tomar conciencia acerca de las acciones o de las omisiones, como bien lo comentabas ya, esta negligencia, para que a futuro haya un cambio. Pero cuando revisamos las políticas públicas, pues no encontramos, al menos en masculinidades. Digo, sí nos centramos mucho, por supuesto, en la prevención de las violencias, la violencia contra las mujeres, y me parece un avance, ¿no? Enorme. Pero en contraparte, no encontramos mucho estas políticas de masculinidad. La Universidad de Guadalajara la tiene, ¿no? O sea, la promueve y la tiene. Pero la Universidad de Guadalajara llega a un sector universitario. Entonces, ¿qué pasa allá afuera? ¿Qué pasa en las políticas a nivel, pues a nivel federal, a nivel estatal y obviamente a nivel municipal? Pues no se emplean, ¿no? ¿Y cómo va a ser la forma también de acercarnos, ¿verdad? En este caso, a estos hombres que de por sí, ¿no? Ya podemos encontrar una resistencia al momento. Bueno, les platico un poquito la experiencia que tuve en Ocotlán en 2007-2008, cuando aparece la unidad de violencia aquí en Ocotlán. Lo que hacíamos era, ya se han ido modificando, por supuesto, la estructura y la forma en cómo se trabaja la violencia, tanto en la atención como en la prevención.
pero se buscaba que muchos de estos hombres acudieran precisamente a talleres de masculinidades, ¿sí? Y llevaran todo un proceso como tal. Nos fue funcionando, pues, de alguna manera, pero estamos hablando de que era un grupo de 20 hombres, ¿sí? Y teníamos al menos abiertos expedientes en Ocotlán, más de 300 o 400 al año. O sea, en materia de violencia. Entonces, imagínense, llegamos a un sector muy, muy pequeño, ¿no? En la política pública que se estableció. Ya con el paso del tiempo, bueno, ya no se continuó, pero me parece que eso es esencial. O sea, empezar a trabajar con las políticas públicas, verlo desde un punto de vista generacional, para que esto se vaya modificando y buscar de alguna manera las alternativas para ir acercando a estas personas, ¿sí? A este trabajo, digamos, más constante. Bien, pues nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Quédate con nosotros. Enseguida volvemos a Confidencias, donde te escuchamos y acompañamos para encontrar la solución a tus preocupaciones. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. La justicia, el derecho, la igualdad, el respeto, la libertad y la demanda son las voces que se escuchan en de hecho y de derecho. Ya rompimos el silencio. Pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. De hecho y de derecho. Cada martes a las 10 a.m. por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. ¿Tu corazón carga un pendiente? Exprésalo los martes a las 12 del día en Lo que nos faltó decir. Deja que el alma hable a través de la frecuencia de Radio UDG Ocotlán. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemar. Y también el silencio, porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Recibiendo transmisión del satélite Cronos. Nuevos ruidos. Tu espacio para descubrir a los nuevos talentos de la escena alternativa de Latinoamérica. Rock, hip hop, electrónica y mucho, mucho ruido. De martes a viernes a las 11 de la mañana. Radio UDG Ocotlán. El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y los servicios de sangre de todo el país trabajan para atender la necesidad de sangre segura. Si tienes entre 18 y 65 años de edad, gozas de buena salud y lo tuyo son las labores voluntarias y altruistas, eres la persona indicada para esto. Sin ti, no podemos lograrlo. Acércate a tu banco de sangre más cercano, comparte y salva vidas donando sangre. Más información en www.gov.mx/CNTS. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Radio UDG. La radio que llevas en tus afectos. Confidencias. La radio que realmente te escucha, el corazón que siente, la palabra que abraza y fluye. Continuamos. La infancia no necesita padres perfectos, necesita adultos emocionalmente disponibles. Prevenir la violencia comienza mucho antes del primer golpe. Empieza en la forma en que educamos, escuchamos y acompañamos. El bienestar de la niñez es una responsabilidad compartida entre la familia, la escuela y la sociedad. Bueno, pues estás escuchando Confidencias en esta tu estación 107.9. Puedes contactarnos a través del WhatsApp de Confidencias 392-166-3291 o a través de Facebook Live en Radio UDG Ocotlán. Bien, pues continuamos con esta interesante entrevista al doctor Hugo Olvera, que tenemos el gusto de que nos acompañe el día de hoy.
Bien, pues continuamos. Muy bien, bueno, pues dándole continuidad a este tema tan interesante, nos quedamos en la parte en la que es importante la atención a la raíz, ¿no? Uno de los factores como raíz sociocultural, que es las crianzas y que son papá y mamá. Y entonces creo que desde este punto me gustaría hacerle otra pregunta, quizá para ir cerrando este factor. ¿Cuáles son aquellos estereotipos que favorecen violencias dentro de las familias? Uy, creo que no acabaríamos. ¿Qué pregunta? Ya sé, la verdad, creo que hay muchos estereotipos que se han ido reproduciendo también en la parte cultural y en las familias. Creo que principalmente yo sí podría distinguir en materia de género, ¿sí? En materia de género, por ejemplo, en el caso de los hombres, y aquí lo podría decir, ya hablando de los papás, ¿no? Hablando de estas familias nucleares que tradicionalmente, que también podría ser desde ahí un estereotipo, ¿verdad? Como tal, pero que vemos más comúnmente en nuestra región, en nuestro estado y en México. Pues en el caso de los hombres, aguantarse el dolor, ¿no? Aguantarse la tristeza, el no convivir o no detectar y expresar sus emociones, ¿no? Esa podría centrarme mucho en esta. En el caso de las mujeres, tiene mucho que ver, sí, con la expresión de las emociones, pero también el cuestionamiento de esas propias emociones, ¿no? Como tal. Y vemos que en esta literatura de psicológica, pues no hay emociones buenas ni malas, ¿no? Las emociones son emociones y duran fracciones de segundos. Pero parece que unas sí están más estereotipadas hacia los hombres y otras hacia las mujeres. En el trabajo que tuve la oportunidad de realizar con masculinidades, me di cuenta que muchos de estos hombres en realidad eran hombres tristes, pero que no sabían expresar su tristeza. ¿Y cómo la expresan? A través de la violencia. Y voy a poner un ejemplo, ¿verdad? A todas las personas que nos están escuchando ahorita, con la derrota de la selección nacional, ¿verdad? Si se fijan, felices hacían destrozos, enojados hacen destrozos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El enojo, ¿no? O sea, como que la frustración, el enojo suele estar muy estereotipado en la parte masculina, ¿sí? Entonces, no me permito expresar la tristeza, lo traduzco desde la violencia, y así es como observé mucho en la parte de las masculinidades cómo estaba ahí estereotipado, ¿no? Entonces, insisto, y en el caso de las mujeres, el cuestionamiento que tiene que ver también con la expresión de sus emociones, incluso llevada a una cuestión hasta hormonal, ¿no? O sea, que es el cuestionamiento desde ahí. Entonces vamos a ver cómo este tipo de estereotipos, valga la redundancia, pero insisto, la verdad es que es un tema súper amplio cuando hablamos de estereotipos culturales, familiares y personales. Claro, por supuesto, y entonces creo que quizá un poco acotando su respuesta es educar a papá y a mamá en la expresión emocional, afectiva, es parte importante, y creo que si hablamos de un tema de estrategia comunitaria, tendrían que existir una serie de programas, como bien lo planteó el maestro, a nivel también de institución, para llegar hasta esta raíz, ¿no? Porque comúnmente pues solo se protege al menor y que, digo, obviamente es de relevancia proteger la salud y la integridad física del menor y luego emocional, por supuesto, pero también es educar a papá y a mamá, porque es verdad, o sea, no solamente hay estas emociones como, pues sí, lo podríamos llamar como reprimidas, pero tienen miedo incluso de ser etiquetados socialmente. O sea, igual he tenido la oportunidad de participar en grupos de hombres, como de generadores de violencia, además les llaman, pero tienen mucho miedo como de ser etiquetados por una sociedad, de hablar, de expresar y demás. Entonces creo que qué importante, y me gustaría pasar a otra estrategia que es a nivel interrelacional, maestro, que creo que viene cómo se protege a los niños desde los vínculos afectivos dentro de la familia, ya hablando de un tema de emociones con el niño, cómo proteger a los niños desde estos vínculos respetuosos, pero sí supervisados, pero sí escuchados. ¿Qué sugerencias nos daría usted? Aquí existe como que esta parte socioemocional, ¿no? Que bien comentabas, ya de cómo primero identificarlo. Y creo que el principal trabajo es de los papás, ¿no? Que sí, las escuelas ayudan muchísimo, ¿no? En esta parte de la educación para que los niños vayan identificando primero qué emoción. Y les voy a poner un ejemplo que existe. Tengo algunos años trabajando ya a nivel empresarial, donde trabajamos directamente con grupos de personas que están
en diferentes empresas. Y les hacemos una pregunta al iniciar el trabajo grupal. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Y qué ha sido lo más importante de tu semana? Bueno, las personas no saben identificar cómo se sienten el día de hoy. ¿Sí? Dicen, bien, mal. A ver, bien y mal no es un estado de ánimo. ¿Cómo? A ver, dime cuál es la emoción que estás sintiendo en este momento. Bueno, entonces vienen los famosos emojis, ¿verdad? Y ya los emojis sirven para identificar. Si vemos que el conflicto en las familias no sé identificar cuál es mi emoción, va a ser complicado que yo le pueda ayudar a mi hijo a que exprese asertivamente y adecuadamente sus emociones sin estigmatizarlas, ¿verdad? Sin decirle esto está mal, porque te estás enojando está mal. No, que te enojes no está mal. Lo que haces con el enojo, probablemente sí, pero ¿de dónde lo está aprendiendo, verdad? ¿El de dónde está aprendiendo? Entonces, es que mi hijo es bien impulsivo. Bueno, ¿y por qué es impulsivo? ¿De dónde aprendió esta impulsividad? Entonces creo que desde ahí podríamos partir mucho como para poder entender. Y es promover, por supuesto, y a mí me gustó mucho algo que dijiste al principio, que también es importante no confundir con se hace todo lo que quiere, ¿no? Hay una cuestión jerárquica, hay una cuestión de autoridad, por supuesto, dentro de la familia, ¿no? Sin duda, las y los terapeutas sistémicos nos pueden hablar mucho de esto, profundizar mucho sobre esta base, pero a final de cuentas la autoridad yo la llevo mucho como la cuestión del liderazgo, ¿verdad? Entonces como mamá o como papá, pues puedo ejercer un liderazgo desde la parte funcional y desde la parte del ejemplo, ¿no? Entonces si yo sé cómo elaborar esto, cómo expresarlo, cómo decirlo, pues es la forma como lo voy a poder transmitir a mis hijos y creo que esa es la mejor manera de protegerlos, ¿no? Y que también lo hagan fuera de, que no tengan ese temor a la hora de expresar aquello que sienten, ¿no? Insisto, ese es un ideal, ¿verdad? Ya cuando lo vemos en la práctica ya es muy diferente. Claro. Sí, eso es muy diferente. Sí. Claro, y esta parte precisamente creo que me lleva a otra pregunta que es, ¿qué le recomienda usted a padres de familia que finalmente estamos entendiendo que es posible establecer límites sin violencia? ¿Sí? Entonces, ¿qué le recomienda usted para romper estos patrones o estos modelos tradicionales de crianza donde pues no siempre iba como, o va, como esta escucha afectiva, como este respeto al vínculo afectivo? Ya escuchamos que sí es posible. Entonces, ¿qué le recomendaría a usted? Sobre todo, digo, papá y mamá, obviamente, pero sobre todo papá. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Sí, bueno, creo que a raíz del COVID, o sea, a raíz de la pandemia, hemos tenido la apertura, pues igual, ¿no? Ahorita lo estamos haciendo, ¿no? Transmitiendo también en vivo y utilizando diferentes canales, ¿verdad? Entonces, creo que ahorita la información está ahí. Muchas de las creencias reproducidas de generación en generación fue porque pues yo hablaba con amigos, hablaba con la misma familia y me daban sugerencias. Y esas sugerencias no eran las más correctas. Creo que ahora la información está ahí. Algunas escuelas, ¿verdad? Tanto a nivel gubernamental, particulares, privadas, etcétera, también están estableciendo programas. Yo recuerdo aquellos de escuelas para padres, ¿no? Que ahora se han modificado, han incluso incluido poco a poco un esquema ya más funcional, que tiene que ver incluso desde un punto de vista psicológico, y esto ayuda muchísimo también para que los papás o el papá pueda conectarse con esto. Pero ahora, no toda la información pues me va a llegar. También esa información y esa psicoeducación tengo que buscarla, ¿sí? O sea, tengo que buscarla. Entonces, ahora creo que muchos de esos spots publicitarios, ¿no? Mucho de lo que vemos en redes sociales, así como vemos contenidos positivos, también vemos contenidos que no son lo más adecuado, pero que también hacen una invitación constante donde incluso ya hay, digamos, programas, incluso pregrabados, que ayudan muchísimo a esta conexión. Pero insisto, creo que aquí lo más importante es retirar estas creencias, porque ya en la parte de masculinidad, ya lo decías bien ahorita, oye, ¿cómo le voy a hacer entonces si yo empiezo a modificar y empiezo a cambiar este patrón? También me tengo que enfrentar como la ignominia cultural, ¿no? Del propio círculo masculino, ¿verdad? A cómo debo educar a mi... no lo tengo que educar de esta manera, no los tengo que educar porque entonces van a crecer ya saben todas estas creencias, ¿no? Entonces sí me parece que es fundamental, insisto, también desde la parte del gobierno, acercar un poco más de esos programas. Claro, y creo que el pedir ayuda es una parte
pues conclusiva aquí y siempre, ¿no? Que si requerimos ciertas estrategias que nosotros no tenemos, siempre existirá un profesional que nos la pueda brindar, ¿no? Así es. Y bueno, justamente sin perder el hilo de esta confidencia sumamente impactante, pues algo que podemos ver es que este pequeñito está inmerso en muchos factores de riesgo, ¿no? Así es. Y ¿cuáles serían los principales factores de riesgo que tiene un niño para la experiencia o la vivencia de violencias? Sí, hay diversos factores de riesgo, pero yo creo que los podría dividir en tres áreas y de ahí los podríamos ir desmenuzando. La parte social, la parte familiar y la parte individual. ¿Sí? Podemos ver esos tres. La parte social, por ahí, si no mal recuerdo, lo que decía al final de la confidencia es, y está como que tiene algunas actividades el papá, ¿verdad? Ahí como que medias sospechosas. Bueno, es un factor de riesgo actualmente, ¿no? Es un factor de riesgo que en los últimos años se ha sumado y que no podemos evadir este tema, ¿verdad? Y dejarlo ahí nada más como que no pasa, cuando en Jalisco y en México, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad de personas desaparecidas, ¿no? Eso es un gran problema. Y obviamente con todos estos vínculos, ¿verdad? Que existen. Entonces, todo esto es un factor de riesgo social. Y si le sumamos estas creencias acerca de la educación que se siguen reproduciendo, ¿sí? Que la violencia y los golpes, como un factor de riesgo, están constantemente, incluso en esos reels, ¿verdad? De TikTok, en esos reels de Instagram, donde era el psicólogo y está la chancla, ¿no? Está el cinturón y esa creencia de que no necesitábamos en aquel tiempo especialistas porque los golpes educaban. Entonces, desde ahí ya es un factor de riesgo social que podemos encontrar ahí. Si lo llevamos a la parte familiar, pues viene creo que muy de la mano porque, bueno, es un término que voy a utilizar, pero que se ha ido modificando, ¿no? La disfunción dentro de las propias familias, pero ya entendemos que hay ya diversos términos que lo explican de una mejor manera, pero que ahí ya encontramos el factor de riesgo familiar donde pues, la niña y el niño no se encuentran como tal con una protección y que esto está establecido en una ley de niñas, niños y adolescentes. Claro. ¿Sí? A nivel federal y a nivel Jalisco. ¿Sí? La ley de víctimas, hay una ley incluso que tiene que ver con las plataformas, también con el uso, ¿verdad? También. Entonces, todo eso creo que se convierte en un factor. Y si lo llevamos de manera individual, pues yo entiendo que los niños no tienen como tal un proyecto de vida, ¿verdad? Nosotros vamos ayudando como adultos a la construcción precisamente de estos proyectos de vida. Pero entonces este factor individual, donde el niño no tiene, ¿verdad? Una guía de una manera adecuada, la guía no existe porque existe violencia, pues entonces va reflejando un problema de autoestima, ¿sí? Va reflejando un problema interno a nivel socioemocional, que pues va repercutiendo también en vivir este tipo de violencia o más adelante en reproducirla. Y también, por ejemplo, uno de los problemas dentro de los consumos problemáticos o de las adicciones, que tampoco es un tema nuevo, ¿sí? Es un tema que ha sido generacional, pero que niñas, niños y adolescentes se acercan a muy temprana edad a consumos. Sí. ¿Sí? A consumo de sustancias como una forma también de evadir, ¿sí? O incluso las mismas amistades, que también se convierten en un factor de riesgo, les acercan a este tipo de consumos. Entonces, la verdad es que es todo un panorama muy fuerte, ¿no? O sea, cuando vemos este tipo de violencia, por lo regular vamos a encontrar que está vinculado a otro tipo de problemas sociales, familiares e individuales. Sí, así es. Bueno, está interesantísimo este tema, pero tenemos que irnos a un pequeño corte por cuestiones de tiempo. Quédate con nosotros. Más adelante estaremos hablando sobre las estrategias de prevención desde la familia y la comunidad. Regresamos. Enseguida volvemos a Confidencias, donde te escuchamos y acompañamos para encontrar la solución a tus preocupaciones. XHUGO, Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, 107.9 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar invita a la conferencia magistral Sor Juana de Luces Mil Vestida, con la escritora y académica mexicana Sara Pot Herrera, miércoles 26 de agosto, 18 horas. Presentación a cargo de Carmen Villoro, para Ninfo Enrique Díaz de León, entrada libre. Radio Universidad invita.
Alexander Vivero regresa al escenario con la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba para interpretar el concierto para piano número 19, una de las obras más brillantes de Mozart. Sergio Ramírez Cárdenas dirige esta velada, que también incluye música de Händel y Haydn. Sábado 11 de julio, 19:30 horas, Sala 2 del Conjunto Santander. Boletos en conjuntosantander.com. Radio Universidad invita. Segundo Congreso de Inteligencia Artificial y Transhumanismo. Participa como ponente con investigaciones y reflexiones sobre IA y derechos humanos. 19 de agosto, Biblioteca Pública Juan José Arreola. Consulta bases en ciat@cusur.udg.mx. Radio Universidad invita. Ven a disfrutar los mejores partidos en el Food Fest del Centro Cultural Universitario, en una de las pantallas más grandes de Latinoamérica. Música, cine, alimentos, bebidas, estacionamiento y la mejor ubicación. Del 11 de junio al 19 de julio. Entrada libre. Centro Cultural Universitario de la UDG. Un chequeo puede hacer la diferencia. Dr. Vagón llegará a Ocotlán con servicios de salud y medicamentos gratuitos. Del 15 al 19 de julio. Aprovecha esta visita del Tren de la Salud. Dr. Vagón, el Tren de la Salud. Rumbo al Norte, el programa que trata y refleja el fenómeno migratorio. Martes, 15 horas. 107.9 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Rumbo al Norte. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos. Confidencias. La radio que realmente te escucha, el corazón que siente, la palabra que abraza y fluye. Continuamos. Bien, pues continuamos con nuestro 9º programa de Confidencias. Estábamos tratando el tema de estrategias de prevención de las violencias para el bienestar del infante con el especialista Hugo Olveda, que nos estaba compartiendo más sobre su expertise en nuevas masculinidades y una crianza respetuosa. Bien, y creo que no vamos a soltar un poquito el hilo sobre los factores de riesgo, ¿no? Creo que cuando el maestro hablaba muy atinadamente de que el factor de riesgo, y me encantó que comenzó de lo comunitario, en el caso de la confidencia, no es para que el pequeñito identifique el factor de riesgo, él es un pequeñito vulnerable. Creo que es para que la sociedad y nosotros como comunidad identifiquemos cuáles son los factores vulnerables, ¿no? Y entonces, cuando veamos una familia disfuncional, cuando veamos que el niño corre riesgo, en este caso se puso en riesgo su integridad física, ¿no? Cuando mencioné esta parte de me metieron en una bolsa y demás, muy fuerte, estamos hablando que es como una llamada social hacia nosotros, ¿no? Para prestar atención. Entonces, y de ahí creo que ya partimos a las otras esferas, que es la interrelacional y la individual. Pero precisamente desde su experiencia trabajando con violencia a nivel social, ¿qué recomendaciones nos da como sociedad? La violencia no es algo que aparezca por sí sola y de la nada, ¿no? La violencia es algo que se ha ido construyendo, ¿sí? a nivel social, y que como se construye en la cultura, ¿verdad? Pues de repente pues se va llevando a las familias y se va llevando a la parte personal. Y insisto mucho en el tema del mundial, porque es el tema de hoy, ¿no? Que bueno, ya a partir de, se supone que a partir de ayer, pues ya como que se va a disminuir, ¿no? Esto, digo, pero sí tiene un matiz ahí, porque vemos cómo esta violencia social, cómo el estallido de esta violencia social es parte de lo que nosotros vivimos cotidianamente. ¿Cómo poder llevar a cabo esta parte, ¿no? Yo sí insisto mucho en las políticas públicas, ¿sí? O sea, esto sí insisto mucho, que no haya, por supuesto, ni una reproducción, o sea, como parte de la violencia, por supuesto, pero sí atender un problema desde la raíz, o sea, atender esto. O sea, hablábamos un poco sobre lo que hacen los DIF,
y que lo hacen atinadamente cuando intervienen en un caso de violencia, ¿no? De violencia hacia una niña, un niño o un adolescente, y donde se establecen, por supuesto, o se buscan algunos mecanismos para salvaguardar, ¿no? Toda su protección. Pero en realidad estamos resolviendo nada más de momento esa parte. ¿Sí? El problema continúa. El problema es mucho más profundo. Entonces, una de las invitaciones para tratar es primero visibilizar, y bueno, yo las felicito por este programa porque es precisamente, creo que el contenido, el poder hablar directamente sin poner ningún filtro, nos ayuda muchísimo a visibilizar un problema, ¿sí? Que como sociedad, pues tenemos, ¿no? Lo vemos a nivel, insisto, a nivel federal, a nivel Jalisco, pero si nosotros lo llevamos a lo que pasa aquí en nuestro municipio, muchas de estas conductas violentas ni siquiera son identificadas por la propia sociedad, ¿sí? Las ven tan normalizadas y ya no solamente en los golpes, insisto, ¿no? O sea, desde la parte de la negligencia, como lo decíamos, hasta la reproducción de estereotipos culturales en materia de violencia, desde el ejercicio de cómo debe de ser la educación hacia los hijos, cómo debe de ser la relación de pareja, desde ahí. Creo que eso es la parte importante de poder cambiarlo. Digo, que hay como dos sectores, ¿no? La parte social que corresponde mucho al gobierno, por supuesto a las instituciones, y la otra parte que tiene que ver con el proceso familiar. A final de cuentas van relacionadas, ¿verdad? Pero sí es bien importante poner atención en estos dos rubros para poder modificarlo. Sí. Más que erradicarlo, primero visibilizarlo y atenderlo, ¿no? Porque ya erradicarlo ya sería algo más complicado, ¿no? Sí, sí, creo que erradicación tiene que ser muy, muy gradual, ¿no? Y con esta modificación precisamente de creencias. Entonces, pensando en que como comunidad, si hablamos de factores, la escuela, la comunidad, ¿cuál es el papel que jugamos nosotros como agentes de protección en cada una de nuestras trincheras, o laborales o personales, para la protección de la infancia? Sí, bueno, nosotros que tenemos la oportunidad, por supuesto, ¿no? de pertenecer a una institución como la Universidad de Guadalajara, ahorita, no sé si han escuchado, pero hay algunas situaciones que se han presentado en el municipio que tienen que ver con las violencias, sobre todo hacia adolescentes, ¿no? Y que tiene que ver en la parte educativa, ¿sí? Bueno, entiendo que la universidad, sí, ¿verdad? Y esto es fuerte, pues, porque como agentes de cambio, primero es no dejar pasar este tipo de situaciones, ¿no? Y la otra creo que también es prepararnos desde un punto de vista profesional de cómo nosotros vamos a abordarlo, digo, ya desde una parte personal también. Algo que recuerdo que en CEPAVI, que era el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de las Violencias en Jalisco, nos hacían mención, siempre es importante empezar a trabajar con nuestras propias violencias. Ellos decían, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar nuestras propias violencias para esto, entonces poder ayudar a las demás personas. Si nosotros tenemos un conocimiento de una situación que se está presentando, como bien lo decías, como agente de cambio, pues nosotros tenemos que conocer también las leyes, ¿verdad? Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer al momento de identificar una situación como esta. Pero también es bien importante desde nuestras trincheras, por ejemplo, en la psicología, ¿no? Como lo hacemos acá en esta parte clínica, pues también es importante identificarlo y poder atenderlo y saber que el niño o adolescente no es una persona aislada, ¿sí? Es una persona que pertenece a un sistema, ¿sí? Como tal, y no solamente el familiar, sino esta parte social. Entonces sí creo que es la promoción, y si nosotros tenemos la oportunidad también de hacer llegar, ¿verdad? Por ahí te hacía llegar el doctor un material que incluso aquí a nuestros radioescuchas, y si lo quieren, también se los pueden hacer ustedes llegar con todo gusto. En el 2018 tuvimos la oportunidad de hacer un manual de género. Sí, un saludo a Elvira y a Pina Cortés, que ellas estuve trabajando con especialistas también en el tema de violencia, y lo trabajamos a nivel estatal, y fue una política pública que nos encargamos, bueno, de por ahí con algunas compañeras, colegas en diferentes municipios del estado de Jalisco, poder capacitarlas para establecer este manual. Pero de repente ya saben que las políticas públicas a veces se quedan ahí, ¿sí? Entonces este manual se queda ahí como para poder trabajarlo, pero yo les digo que es un manual preventivo, porque si lo vemos a nivel institucional, bueno, pues es un manual institucional. No, es un manual que tiene información valiosa para aquellas personas, digo, desde las familias o hasta el profesional, ¿verdad? El profesionista, independientemente de donde se haya formado, tengamos la oportunidad de conocer, porque a final de cuentas, siempre en algún momento de nuestra vida nos vamos a enfrentar a esto,
¿sí? Lo vamos a vivir como esta situación, vamos a tener el conocimiento de un caso. Y no porque no tenga una formación psicológica o jurídica o en trabajo social, no me voy a exentar de esto, ¿no? Creo que sí es importante tener conocimiento para poder abordarlo de una manera adecuada. Sí, y digo, lo escucho y digo, qué interesante, qué importante como tomar nota como sociedad realmente de lo que podemos hacer, ¿no? De aquellos que cuando hablamos de factores protectores precisamente no son solamente hacia el actor principal, que es el pequeñito o la institución, o sea, nos corresponde a todos de alguna manera. Entonces, ¿cómo convergen, maestro, pues estos actores sociales, cómo protege la familia, pero la familia converge precisamente con la escuela, pero la escuela con la institución, pero la institución con la sociedad? Y creo que pensaba en estos manuales, por ejemplo, que se hacen sobre la atención ya sea a masculinidades hegemónicas o a sistemas de crianza sanos, o a enseñarle al pequeñito en la escuela cómo se tiene que cuidar y proteger tanto física como emocionalmente. Pero ¿qué otras herramientas considera usted que serían importantes para que converjan estos tres, estos tres actores, ¿no? O sea, estos tres elementos para que la protección hacia el niño se vea de una manera más integrada? Yo creo que hay instituciones, actores que están trabajando de manera aislada y lo hacen bien. Pero entonces creo que la unión va a ser muy importante. Entonces el poder establecer estos mecanismos donde precisamente las instituciones puedan tener estas reuniones, que sé que en Ocotlán lo buscan, ¿no? A través de lo que hace el gobierno también municipal y también con la política pública del gobierno estatal. Pero esto es muy importante hacer énfasis. Digo, ya lo vivimos hace algunos años aquí en Ocotlán, donde trabajamos con un grupo, ¿sí? Multidisciplinario para poder atender este tipo de situaciones. Porque la verdad es que una sola institución no puede hacerlo. O sea, tenemos que unirnos, y no solamente la parte gubernamental, dejarle toda la chamba, pues también es importante que las personas que en algún momento nos dedicamos a esto, también nos podamos unir desde una cuestión personal. ¿Sí? Así como tal. Eso podría ser una estrategia que pueda ayudar el unir fuerzas para poder tener una mejor, pues ahora sí que el poder atender más este fenómeno. Ahora, desde un punto de vista muy clínico, que bueno, pues yo me voy mucho a esta parte, ¿verdad? Pues por supuesto que el proceso de psicoterapia también ayuda, pero también ahí entramos en un dilema, pues estamos hablando que muchas personas no tienen un acceso, ¿sí? a la psicoterapia, no tienen por la parte económica. También hay políticas públicas municipales y estatales que atienden esto, pero que son insuficientes por, obviamente, la alta demanda. Entonces, sí creo que tiene que haber una inversión. Cuando volteamos a ver que la inversión en salud es muy mínima en comparación a otras inversiones, pues ahí vamos a encontrar un detalle fuerte, ¿no? Entonces, para mí, la parte clínica ayuda mucho, porque esa es la que va directamente a trabajar con la parte emocional, con la parte del sistema de creencias, ¿sí? De una manera muy profunda, ¿sí? y que le vamos a dar una continuidad, pero que también la psicoterapia, pues de repente se convierte en un privilegio al cual no todas las personas tienen acceso. Y ahí sí creo que se tiene que abrir. También hay instituciones que ayudan, ¿sí? Directamente, ¿sí? Fundaciones que pueden otorgar recursos también, tanto a nivel municipal como otro tipo de instituciones que no son necesariamente municipales, para esta atención, pero también es importante conocer estos recursos y poder bajarlos, ¿sí? Como tal al municipio o al estado, para poder pues orientarlos más a este trabajo con niñas, niños y adolescentes. Totalmente, creo que menciona puntos súper importantes, ¿no? Al final, pues de nada sirve que haya profesionales que se ponen las pilas con el tema de las violencias y la protección hacia la infancia si realmente no existe de manera social, institucional y comunitaria la distribución, por ejemplo, de este trabajo o el acceso a este trabajo. Y es real, o sea, en el campo clínico, sí, pues, o sea, yo les comentaba entre cortes que a veces nos centramos en llevar al niño, en la protección del niño, en que se le dé terapia al niño, en que se le dé... Sí, pero está la raíz,
que es papá, mamá, que es la propia cultura. Incluso creo que es importante, y me voy a atrever a meter un tema quizá quisquilloso y de pregunta, pero la propia cultura de paz, ¿no? O sea, creo que erradicar la violencia en la que estamos inmersos en los contextos sería de suma importancia. Y no sé qué piensa usted sobre esto. Lo meten líos igual. No, también, es que creo que bueno, hace años, ¿no?, que se viene trabajando con esta cultura de paz o tímidamente, ¿sí? De repente, pero sí creo que va a ser fundamental, insisto, hay que promoverlo con el ejemplo. Entonces, desde la parte institucional, el promover la paz es aceptar también la postura del otro, ¿sí? También entender esta situación y no siempre responsabilizar, ¿no?, o culpar. Yo siempre he creído que hay que buscar la raíz, el origen, sin empezar a estigmatizar o culpar, ¿sí? Ya conocemos de dónde viene mucho de esto, ¿no? Pero sí es importante empezar a trabajar con esto. Antes había se me fue la cultura del buen trato. Sí. Durante un tiempo se hizo entre el 2005 y 2006, se hablaba de la cultura del buen trato. Martín Rolón, un especialista en Jalisco sobre este tema, me parece que ya se jubiló Martín, pero Martín es un especialista. Un saludo a Martín. Pero Martín nos decía, el buen trato, Hugo, es desde la calle. Dice, yo recuerdo había llegado a Ocotlán en 2007 y me decía, ¿en Ocotlán se saludan, Hugo, aunque no te conozcan? Y yo, sí, la gente te dice buenos días, y yo me sacaba de onda porque venía de Guadalajara y Guadalajara no estamos muy acostumbrados, ¿no? A que nos saludamos sin conocernos. Y aquí sí, bueno, se ha ido perdiendo esto. Sí, se ha ido perdiendo esto, del buenos días. Incluso en la universidad, en aquellos tiempos de estudiante, nos dijo un profesor, quiero que hagan un ejercicio, suban al camión y saluden y digan buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo llegué, me subí al camión, buenos días, ¿cómo están? Estaba un asiento desocupado y la persona, cuando me iba a sentar ahí, se recorrió y se sentó en el asiento. O sea, porque yo saludé, ¿no? ¿Por qué saludó, no? Desde temas tan básicos, así, con el buen trato en esa cultura de paz, me parece importante profundizar, porque si ya lo vemos en materia de violencia, pues hay que empezar desde lo más básico, ¿verdad? Desde ahí. Sí, claro, pues a mí me gustaría profundizar un poquito más definiendo qué es la cultura de paz, ¿no? Pues la cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes y acciones que promueven el respeto, el diálogo, la empatía, la justicia y la solución pacífica de los conflictos. En el hogar comienza con pequeños actos cotidianos, tales como escuchar, respetar, pedir perdón y llegar a acuerdos. ¿Y por qué es importante dentro del hogar, no? Pues es el primer lugar donde los niños aprenden a convivir, fortalece la seguridad emocional, previene la violencia, fortalece la autoestima y pues forma adultos, ¿no?, capaces de construir relaciones sanas. Algunas acciones sencillas para construir una cultura de paz en los hogares es escuchar sin interrumpir, resolver los desacuerdos mediante el diálogo, evitar insultos, humillaciones o incluso amenazas, ¿no? Y enseñar con el ejemplo, justo lo que nos mencionaba Hugo, pedir perdón, ¿no?, cuando nos equivocamos. Reconocer las emociones de los niños y ayudarlas a expresarlas, establecer límites claros con respeto y cariño y compartir tiempo de calidad con la familia. Creo que son una de las acciones que podemos iniciar cambiando en nuestras casas. Si tú, mamá, tú, papá, sabes, si te está llegando este mensaje, espero que no solo lo escuches, sino que empieces con estos pequeños cambios dentro de la dinámica familiar, que al final sí hacen la diferencia. Y se vincula totalmente con la educación. Sí, claro. ¿Verdad? Cuando nace el bebé, bueno, yo tenía una percepción errónea, porque nosotras que hemos sido mamás, creemos que desde que la semillita o el bebecito, desde el primer día que sabemos que ya está en nuestro vientre, que ya lo tenemos que amar y que ya es el hijo, el bebecito que está ahí, que todavía no conocemos, es mucho amor. Y no, yo descubrí que el amor en realidad de una madre es cuando ya lo tienes y lo empiezas a conocer. Cuando ya nace y está ya totalmente vulnerable, indefenso, y lo tienes en tus brazos, en tu pecho, es cuando te empiezas a enamorar de él. Por lo tanto, el amor de mamá, el amor de papá, desde que tenemos ya presente a nuestro hijo, tiene que ser con educación. La educación es cómo le hablo, cómo lo recibo,
cómo lo protejo, cómo lo alimento, cómo lo atiendo, qué servicios le voy a dar, con qué calidad de servicios yo mamá y yo papá lo voy a atender. Y ese es el modelaje. No tiene por qué haber un niño violento o violentado cuando dentro del seno familiar hay seguridad, hay protección y cada quien hace su rol con mucha responsabilidad. Entonces yo quiero mencionar también que lamentable y dolorosamente esta confidencia hace visible una realidad. Es en el sector rural o en las ciudades está existiendo y por lo tanto quiero mencionar que le tenemos que dar atención. Tenemos que atender este llamado de este niño que logró ser valiente y expresarlo con sus palabras y vamos a hacer una investigación para transferir la situación a las autoridades que corresponden para poder ayudar de esta forma, ¿verdad? Es lo que yo quiero mencionar. Sí, y qué punto tan importante, ¿no, doctora? Que al final cuando está en riesgo la vida de alguien, pero sobre todo de estas poblaciones vulnerables, creo que es una responsabilidad social importante y le vamos a dar seguimiento. Bueno, pues por último me gustaría hacerle una última pregunta, que es, ¿qué mensaje les enviaría usted tanto a papá, mamá, que son como cabezas de familia, pero también a las instituciones, pero también a quienes estamos laborando en áreas educativas, respecto a cómo podemos nosotros contribuir para la, pues sí, utópicamente erradicación de las violencias? Claro, yo creo que primero identificar las nuestras. Eso sería lo primero, porque podríamos incluso estar omitiendo algunas situaciones sin ser conscientes de esto. O sea, primero sería porque obviamente somos personas, somos seres humanos y también hay muchas cosas que no conocemos y es un aprendizaje constante, ¿no? Somos eternos aprendices. Sin embargo, la otra es, bueno, ya que identifico, ¿verdad?, esta parte, pues también es muy importante capacitarme y no solamente desde una cuestión profesional, sino desde una parte personal, ¿verdad? Ya lo identifiqué, ahora cómo lo voy a modificar. Y aquí sí hay dos aspectos, ¿no? Desde la parte profesional, pues tratar de nosotros hablar de esta cultura de paz, de promoverla constantemente, ¿no? De poder acercarnos también a foros, no solamente esperar que nos hagan estas invitaciones, sino también poder acercarnos, ¿verdad? Y poder contribuir. Y en la parte de mamá, papá, pues el mensaje sí sería que mucha de esta información está ahí. Y yo sé que algo muy complicado de poder vencer son las creencias que ya puedo traer impuestas. Sí. Pero que hay muchas formas de acercarnos y de poder modificar esta parte, ¿sí? No es sencillo, no es de la noche a la mañana, no es como que ya dejé de ser violenta o violento porque escuché el programa, pero sí pude en algún momento detectar algo que me hizo ruido y empezar a modificarlo, ¿no? Empezar a acercarse. Esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque estas niñas, niños y adolescentes son el futuro, es lo que viene ahora. Y me gustó mucho la explicación que nos dabas, doctor, ahorita, que nos decías, pues una niña, niño que se ha tratado con amor, ¿sí?, va a reproducir lo mismo más adelante. Sí. ¿Sí? El niño que crece con violencia va a reproducir la violencia, ¿sí? La va a aceptar o la va a reproducir. Entonces, sí es bien importante empezar a trabajar y profundizar mucho en este tipo de situaciones. ¿Sí? Pues les agradezco muchísimo la invitación. Gracias. Al contrario, muchas Tenemos gracias. 2 participaciones a través de Facebook. Nos escribe Andrés Zúñiga, un saludo por haber aportado también sus comentarios aquí. Ella dice que, o él, no sé, no estoy segura, pero dice que creo que son demasiadas las aristas que cubren el tema de la violencia, no solo desde la atención, entrando desde el tema simbólico, trabajan en resolución de conflictos, poder contar también con el apoyo de padres de familia, que a veces es uno de los objetivos más complejos. Ella o él comentan también que considero que también es importante volver a pensar en el papel del arte, la música, el deporte. Creo que como sociedad nos hemos vuelto muy enfocados al aspecto técnico y productivo y hemos olvidado el factor tan poderoso que es cosas con la música, teatro, poesía, el deporte,
como herramientas de transformación social. Y es que pueden ser factores protectores, por supuesto, ¿no? Las artes, y también desafortunadamente reproducen violencias. Sí, lo vamos a ver sobre todo en la música, que sería también un tema muy interesante analizar cómo se reproducen las violencias, y escucho niñas, niños, adolescentes, padres de familia cantando esta reproducción de violencia. Claro. Y un saludo al buen André, alumno de nosotros. André, por ahí, por supuesto, un fuerte abrazo. Claro, un saludo, y sí, creo que pues al final más amor decrece la violencia, ¿no? Así es. Bien, pues agradecemos el favor de su atención y nos vemos en un próximo programa. Gracias. Gracias. Confidencias. Recuerda, tu voz, tu palabra es lo que cuenta. Y aquí estamos nosotros para ti. Nos escuchamos la siguiente semana en Confidencias.